Esta clase, entonces habíamos dicho que vamos a discutir un poquito sobre el transporte en soluciones de electrolitos, ¿sí? ¿Pueden ver ahora la pantalla completa? ¿Sí? Deberían ver el título y dos recuadritos con unos dibujitos. ¿Está bien? En esta clase dijimos que vamos a charlar para determinar estas propiedades y en particular vamos a usar dos métodos, ¿sí? Que en los dos involucran el armado de celdas electroquímicas. En los dos métodos que vamos a utilizar, si bien las dos se apoyan en la construcción de celdas electroquímicas, una es una electrólisis y la otra es el uso de pilas directamente, ¿sí? Con lo cual, en una, el sistema va a necesitar energía para poder funcionar, mientras que en el otro caso, el sistema va a entregarnos energía a medida que funcione, ¿sí? Como vamos a estudiar soluciones electrolíticas, nos conviene recordar un poquito de cómo se organiza una solución electrolítica, ¿sí? En una solución, ¿sí? En particular nos van a interesar trabajar con soluciones diluidas, ¿sí? Que es donde plantear modelos nos resulta un poquito más fácil, ¿sí? Una solución diluida de electrolitos la podemos pensar como una distribución al azar de cargas, ¿sí? Que debido a su naturaleza de cargas van a generar un campo eléctrico en su entorno y ese campo eléctrico va a hacer que una distribución al azar se vea ciertamente modificada, ¿sí? Ustedes saben de lo que conocen de electrostática, de cursos de física previos, dos cargas interactúan a través de la ley de Coulomb, ¿sí? Con lo cual, la presencia de una carga dentro de nuestro sistema de estudio va a hacer que la distribución del resto de las cargas no sea totalmente aleatoria, sino que siga una cierta distribución. ¿Está bien? En principio, el recuadrito que ven a la derecha, a la izquierda, perdón, intentan representar esto como una carga de un signo particular va a encontrarse rodeada de cargas en general del signo opuesto, ¿sí? Y a su vez, si nos ponemos a prestar atención en qué pasa en el entorno cercano de cada carga, ¿sí? Vamos a encontrar que el solvente de interés, ¿sí? Va a tener una respuesta con respecto a la carga central que estamos estudiando, ¿sí? En este caso, en este ejemplo particular, pensamos una sal 1 a 1, ¿sí? Puede ser tranquilamente cloruro de sodio, en el cual un catión central que consideramos, ¿sí? Lo disolvemos en agua y el agua orienta sus dipolos de forma tal de minimizar la energía del sistema, ¿sí? Esto es, con los extremos negativos del dipolo apuntando hacia la carga central positiva. ¿Está bien? Y este reordenamiento de solvente hace que las cargas comiencen a comportarse de forma distinta. ¿Sí? Ya no son cargas puntuales, como podemos imaginarlas en un ordenamiento reticular como en una sal, ¿sí? Sino que estas cargas puntuales se encuentran rodeadas por una esfera de hidratación, o en general una esfera de solvatación, ¿sí? Que hace que su tamaño efectivo sea distinto al tamaño iónico, ¿sí? Cosa que es un detalle de particular interés. ¿Está bien? Ahora pensemos, una solución de electrolitos, ¿sí? Si la sometemos a un campo eléctrico, las cargas van a tender a moverse, ¿sí? Y si pensamos un poquito más en detalle, no solo las cargas se van a mover, sino que esa pequeña capa de solvente que las rodea también se va a mover con ellos, ¿sí? Con lo cual vamos a tener en juego varias situaciones, ¿está bien? Por un lado, nuestras cargas puntuales van a tender a moverse en el sentido que indica el campo eléctrico, mientras que toda esa nube difusa de carga de signo opuesto que la rodea va a tender a moverse en el sentido contrario, ¿sí? Con lo cual, el balance en el transporte de carga no va a ser directamente que una carga puntual un mol de ion de una carga transporta un mol de carga, ¿sí? Sino que este efecto en el cual la movilidad iónica dada por las interacciones que tiene nuestro ion de estudio con todo el sistema, ¿sí? Esa interacción va a hacer que el transporte de carga no sea totalmente eficiente y que por cada un mol de carga transportemos un mol, ¿sí? de carga también. ¿Está bien? Con lo cual, es importante considerar qué cosas nos pueden estar afectando el transporte electrolítico, ¿sí? Estas variables quizás las recuerden de lo que ustedes comenzaron a trabajar en las clases teóricas en el estudio de soluciones electrolíticas, en particular estudiando la ley de Debye-Hückel, ¿sí? Que es un modelo que nos describe cómo se comporta una solución electrolítica y cómo se organiza ella. ¿Está bien? Estas propiedades que afectan, por un lado tenemos la naturaleza del electrolito,
¿sí? No va a ser lo mismo utilizar un electrolito con una carga puntual que trabajar con uno de dos, ¿sí? Trabajar con iones polivalentes directamente. A su vez, el solvente que utilicemos va a afectar sustancialmente, ya que el solvente que agregamos es un dieléctrico, ¿sí? Y un dieléctrico va a afectar la interacción entre cargas que nosotros tenemos. Además, si agregamos coiones, esto es, iones distintos al que estamos estudiando, también van a afectar, ¿sí? Pensemos que por cada ion central que estudiemos, si tenemos una distribución de iones que se organizan en una atmósfera iónica, ¿sí? Cuyo tamaño efectivo va a depender de la concentración de coiones que haya presente, ¿sí? Que en el modelo de Debye-Hückel se expresan a través de la fuerza iónica del sistema. ¿Mm? Y por otro lado, no va a ser lo mismo trabajar con una solución completamente, totalmente, muy diluida, que con una solución concentrada, en la cual la interacción iónica no solo se piensa como una interacción a distancia, sino que tenemos situaciones en las cuales los iones están en contacto más cercano. ¿Está bien? Entonces, para poder estudiar un sistema, ¿sí? En particular conformado por electrolitos, vamos a necesitar fijar un par de condiciones, ¿sí? O al menos el electrolito de estudio, el solvente al cual trabajamos, la presencia de otros iones y la concentración del sistema, ¿sí? Además de la temperatura y la presión, que siempre trabajamos en físico-química. ¿Está bien? Una vez que fijemos esas condiciones, vamos a poder continuar el estudio de nuestro sistema de interés. Y en particular, si estudiamos procesos de transporte, una magnitud muy importante en electrolitos es lo que llamamos número de transporte. ¿Sí? La forma más simple de definir el número de transporte es como la fracción de carga que transporta el ion en cuestión, yo acá lo llamé que es un ion sub i, ¿sí? Es el iésimo ion, la carga que transporta, dividido la carga total transportada. ¿Sí? Cuando sumamos la carga que transporta cada ion en particular. ¿Sí? Esto también lo han expresado como fracción de corriente, como una expresión relacionada con las movilidades. ¿Está bien? Hay muchas formas de expresarlo. A mí en particular me resulta bastante clara esta forma, ya que deja de manifiesto que quien transporta la carga es un ion en particular, que nos interesa a nosotros, y lo pesamos con toda la carga transportada. ¿Sí? Entonces, para poder determinar este número de transporte, ¿sí? Vamos a tener que pensar cómo hacerlo. ¿Está bien? Hoy habíamos adelantado que vamos a utilizar dos métodos para determinar el número de transporte en este trabajo práctico. Uno va a ser el método de Hittorf, que utiliza un proceso electrolítico en el cual nosotros entregamos energía al sistema para que ocurra un proceso electroquímico y haya transporte, ¿sí? Y el otro es utilizando pilas de concentración. Que en las pilas de concentración, si ustedes se acuerdan, son celdas galvánicas en las cuales la FEM, si esto es la diferencia potencial electroquímico que moviliza la celda, está dada por la diferencia de concentración de un analito en el ánodo y en el cátodo. ¿Está bien? En particular, la diferencia de concentración de la especie electroactiva, que a nosotros nos interesa. Ahora bien, para pensar cómo funcionan estos dos métodos, vamos a ir uno por uno. ¿Está bien? El primero que vamos a charlar un poquito es el método de Hittorf, ¿sí? En el cual tiene una construcción un poco particular. ¿Está bien? Acá vamos a encontrar rápidamente tres regiones, ¿sí? Primero tenemos claramente una primera parte que es la celda electroquímica en sí, ¿sí? Conectada en serie a un coulombímetro, que es otra celda electroquímica. ¿Está bien? Vamos a pensarla por dos partes. En primer lugar, nos vamos a centrar en nuestra celda electrolítica. ¿Está bien? La cual tenemos un ánodo, ¿sí? En el cual te colocamos una solución de nitrato de plata, que va a estar en contacto con un electrodo de plata metálica, ¿está bien? Y en el cátodo vamos a colocar una solución saturada de nitrato de cobre, también en contacto con una varilla de cobre, ¿sí? Lo que tiene de particular la construcción del método de Hittorf es que hay una región intermedia, la cual en ciertos diseños experimentales puede analizarse también directamente el contenido, ¿sí? La idea va a ser que nosotros, accionando esta celda electroquímica usando una diferencia potencial, ¿sí? Vamos a poder observar la oxidación de plata en el ánodo y la reducción de cobre en el cátodo. ¿Está bien?
Cuando construimos esta celda, lo que vamos a estudiar en general es el transporte de carga en esta interfase, ¿sí? Que va a estar dada por un lado, como acá estamos en el ánodo, estamos generando iones plata más, ¿sí? Vamos a una densidad de carga positiva, con lo cual esa densidad de carga positiva tenemos que balancearla de dos formas posibles. Una es que el ion plata comience a transportarse hacia el cátodo, y otra es que iones nitrato transporten carga desde el cátodo hacia el ánodo, ¿sí? Son los dos procesos de transporte que vamos a tener. Por un lado, el ion plata más transporta carga hacia el cátodo y se lleva carga positiva, mientras que el ion nitrato trae cargas negativas, ¿sí? hacia el ánodo, ¿sí? Siempre esto es a fin de mantener la electroneutralidad. ¿Mm? Es importante pensar lo siguiente. Fíjense, nosotros por cada 1 mol de carga que circule en nuestro circuito, ¿sí? Vamos a estar generando 1 mol de plata más en el ánodo. Sin embargo, una fracción va a estar siendo transportada. ¿Está bien? Con lo cual, inicialmente vamos a tener una cantidad original de plata más, mientras que una vez que hayamos terminado la electrólisis, la cantidad de plata que vamos a tener va a ser la que teníamos inicial, más lo que se generó por electrólisis, menos lo que se transportó, ¿sí? Esta idea es importante mantenerla, ¿sí? Con lo cual vamos a tener que determinar primero la cantidad de plata que tenemos original, la cantidad de plata que se podría haber generado por electrólisis, ¿sí? Por un proceso netamente faradaico, ¿sí? Y después la cantidad de carga que se estuvo transportando, ¿sí? Si yo titulo antes y después del proceso, puedo determinar la cantidad de plata que hay, ¿sí? Pero necesitaría sí o sí determinar la cantidad de carga. Y para eso colocamos nuestro coulombímetro, ¿sí? El coulombímetro es un coulombímetro de plata, también aprovechamos siempre el uso del mismo analito. Nada más que nuestro coulombímetro de plata tenemos que en el ánodo, perdón, sí, tenemos que en el ánodo vamos a estar generando plata más, mientras que en el cátodo vamos a estar reduciendo hidrógeno, ¿sí? Tenemos una solución ácida que, debido a la diferencia potencial que utilizamos, va a estar generando hidrógeno gaseoso, ¿sí? Sobre este alambre de platino, esta chapa de platino. ¿Mm? Fíjense que acá tenemos una pequeña interfase, ¿sí? Que al momento de prepararla hay que tener bastante cuidado. ¿Sí? Fíjense que lo artesanal, por así decirlo, de la construcción de Hittorf, es que utiliza los mismos reactivos, ¿sí? Y que tenemos que las interfaces, ¿sí? Para poder observar un proceso de transporte netamente, están armadas de forma lo más cuidadosa posible, ¿sí? Para lograr esta interfase entre la solución de nitrato de cobre y la de nitrato de plata, lo que hacemos es armarla muy suavemente, agregando gota a gota la solución de plata sobre la solución de nitrato de cobre. ¿Sí? Lo hacemos utilizando un pequeño corchito para que nos ayude. Y en el caso de el coulombímetro hacemos exactamente lo mismo. Para entender un poquito mejor cómo es el transporte de iones en este sistema, vamos a pensarlo nuevamente, ¿sí? De nuevo, en el ánodo tenemos que se van a estar generando n moles de plata más. Estos moles los voy a poder determinar usando el coulombímetro, ¿sí? Lo que tienen de bueno los coulombímetros es que tienen reacciones que se dan de forma casi completa, ¿sí? Esto es que el equilibrio está muy desplazado a productos, ¿sí? Con lo cual, la relación que puedo sacar es cuantitativa. ¿Está bien? Entonces, por cada 1 mol de carga que yo pude determinar en el coulombímetro, sé que se generó 1 mol de plata más por un proceso electroquímico. ¿Está bien? Por un proceso que llamamos faradaico, en general. ¿Sí? Por esta cantidad de plata que se generó, ¿sí? Tenemos un exceso de carga positiva, con lo cual una fracción T más, ¿sí? De los moles de plata, de los moles que se generaron, se va a transportar hacia el cátodo, mientras que una fracción T menos de moles de nitratos va a ingresar, ¿sí? Fíjense, entonces, si yo puedo determinar esta cantidad, ¿sí? Y a su vez conocía la cantidad inicial que había, tranquilamente podría determinar esta parte, ¿está bien? Mientras que en el cátodo tenemos que, como el cobre es un ion divalente, la mitad de esos moles de carga, ¿sí? Se van a transformar en cobre depositado,
tenemos que una fracción T más de plata más va a estar ingresando para compensar la diferencia de carga, mientras que una fracción T menos de nitratos se va a estar transportando hacia el ánodo. ¿Sí? Esta parte es súper importante para que nos quede clara y podamos perderle el miedo a este trabajo práctico. ¿Sí? Para poder determinar el número de moles que yo tengo previo y posterior a la electrólisis, tengo que hacer solamente titulaciones. ¿Sí? Que las titulaciones las vamos a usar usando una titulación por precipitación, ¿sí? Con tiocenato, que forma tiocenato de plata, que precipita rapidísimo y lo podemos ver muy fácilmente. ¿Está bien? Y ponemos un indicador que es alumbre férrico, ¿sí? Que en cuanto se forma el tiocenato de hierro, forma un color rojo muy evidente que nos da el punto final de la titulación. ¿Sí? Entonces, previamente a la electrólisis, yo lo único que voy a tener es los iones plata más presentes en la solución inicial que yo coloqué. ¿Está bien? En una cantidad, en una masa determinada de solución. Después de la electrólisis, yo voy a tener que, dentro de mi región anódica, generé N moles de plata más, que los voy a averiguar con el valor del coulombímetro, ¿sí? Y una fracción se va a haber transportado. Entonces, los moles finales que voy a tener de plata más van a ser los iniciales más los que generé por el proceso electroquímico, que los puedo determinar con el coulombímetro, menos los que se transportaron. Fíjense que por titulación yo voy a determinar lo que pasó en el coulombímetro, lo que pasó inicialmente y la cantidad final de plata. Con lo cual, con esos tres números, con esos tres valores, puedo determinar tranquilamente la fracción transportada. ¿Sí? Entonces, si conozco esta carga transportada y conozco la carga total, que fue la que determiné el coulombímetro, haciendo un cociente, puedo determinar el número de transporte. ¿Sí? De todos modos, para que no se asusten con esta cantidad de cuentas que hay que hacer, en Classroom, en la parte que tienen para colocar el informe, hay una pequeña guía de cálculos en la cual detalla paso a paso cómo realizar estas cuentas, ¿sí? Para que no se pierdan y no se sientan abrumados. Pero sepan que son cuentas simples que son titulaciones, ¿sí? Como las que hacían en química analítica, ¿sí? O las que hacían en las primeras químicas directamente. Son titulaciones simples, ¿está bien? Y después, una vez que podamos determinar el número de transporte para el ion plata con el método de Hittorf, vamos a determinar también el número de transporte del ion plata utilizando otro método que es usando pilas de concentración. ¿Sí? Con las pilas de concentración, lo que hacemos en general, ¿sí? Es cargar dos vainas de la misma solución, ¿sí? Dos vainas, entonces son dos recipientes pequeños con puntitas, ¿sí? En las cuales tenemos la solución de interés y nuestro contacto metálico. Y lo que vamos a hacer es estudiar esta pila de concentración en presencia y ausencia de un puente salino. ¿Sí? No sé si recuerdan, nosotros en general agregamos un puente salino, ¿sí? A una pila en general que utilicemos para disminuir una cosa. ¿Se acuerdan qué es ese potencial que nos interesa disminuir cuando utilizamos un puente salino? ¿Alguien se acuerda? Si alguien se acuerda, por favor dígamelo. Y si no, lo va a terminar diciendo Javi. Pero tienen la oportunidad de contarme qué potencial era el que juntábamos, perdón, el que minimizábamos usando un puente salino. ¿Sí? Les voy a dar una pista. Potencial de junta líquida. Bien ahí, Santi. El potencial de junta líquida. ¿Sí? El potencial de junta líquida se genera por la diferencia de potenciales electroquímicos entre dos soluciones, ¿sí? En las cuales la concentración de iones en principio es distinta. ¿Sí? Y eso hace que se me genere una distribución electrostática distinta de lado a lado, con lo cual me genera una diferencia potencial. ¿Está bien? Y para poder minimizarla, lo que hacía era colocar un puente salino. Que ese puente salino tenía iones que tenían una movilidad muy alta, ¿sí? y que a su vez tenían movilidades muy similares, tal que la diferencia potencial quede determinada por estos iones. Y como tienen movilidades muy similares, ¿sí? La diferencia potencial lado a lado es muy pequeña, tal que lo minimizo. ¿Está bien? Para eso utilizamos el puente salino. Entonces, si yo trabajo con una misma pila, estudiándola en presencia y en ausencia de un puente salino, ¿sí? La diferencia en ese potencial medido va a estar asociada al potencial de junta líquida y la voy a poder asociar al proceso de transporte. ¿Está bien? En la guía van a encontrar
una deducción un poquito más detallada de cómo obtenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? Y si no, en el libro de Caparelli de Fisicoquímica está bien detallada el paso a paso, ¿sí? De cómo obtenemos el potencial para una pila con puente salino y sin puente salino, ¿sí? Pero ya vemos que al estudiar la pila sin puente, nos aparece el número de transporte, ¿sí? Y si lo utilizamos con puente salino, tenemos que el número de transporte no aparece en nuestra ecuación. Entonces, si hacemos un cociente de estos dos valores, vamos a obtener información de nuestro número de transporte. Y sabiendo que la suma de los números de transporte del catión y del anión da 1, puedo obtener el número de transporte de los dos iones que estudio en la sala. ¿Está bien? Y así voy a poder determinar los dos números de transporte. ¿Está bien? En estas medidas las hacemos, en principio podemos hacerlos con un potenciómetro, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué es deseable usar un potenciómetro cuando estudiamos pilas? ¿Sí? Lo aprendimos en Fisicoquímica 1, ¿está bien? ¿Alguien se anima a contarme por qué necesitamos usar potenciómetros para medir una FEM? ¿Se acuerdan? Porque es por oposición. Exacto. Lo hacemos por oposición. Cuando trabajamos en oposición, lo que garantizamos es que no circule corriente en el sistema. Y si no circula corriente por el sistema, no estamos apartando al sistema del equilibrio, ¿sí? Y como no lo apartamos del equilibrio, la magnitud de potencial que determinamos es el potencial a circuito abierto, que es la FEM, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos voltímetros que nos pueden servir para trabajar en estos casos, que eran voltímetros de alta impedancia, ¿sí? Que los voltímetros de alta impedancia lo que tienen de particular es que la resistencia interna, o mejor dicho, la impedancia interna, es tan alta que la corriente que circula es muy, muy, muy bajita. Tan bajita que podemos considerarla despreciable y el valor de potencial que registramos es muy parecido al que obtendríamos por oposición. ¿Está bien? Entonces, para estudiar pilas de concentración, lo que van a encontrar en la guía en los datos experimentales es la temperatura a la cual se trabajó, la concentración de los electrolitos y los potenciales medidos, con puente y sin puente. ¿Está bien? Cuando el dispositivo experimental es el que observan acá a la izquierda, y la única diferencia que van a encontrar cuando usamos una pila con puente salino y sin puente salino está en la solución que colocan en la cajita de Petri intermedia. ¿Sí? Cuando trabajamos con puente salino, acá colocamos una solución de nitrato de potasio saturada, ¿sí? Mientras que en el caso que trabajemos con una pila sin puente, colocamos la solución más concentrada directamente. ¿Está bien? Entonces, en esta parte del trabajo vamos a determinarlo haciendo cocientes de potenciales directamente. Y a su vez van a poder obtener información, operando un poquitito más, sobre el potencial de junta líquida. ¿Está bien? Valores de referencia para potenciales de junta líquida y para número de transporte hay en la carpeta que les facilitamos que se llamaba datos de referencia. ¿Está bien? Así que para hacer el análisis de los errores y la exactitud de su medida, para compararlos con bibliografía, tienen bastante para analizar. Así que ahora lo único que les queda para hacer es comenzar a trabajar y poner manos a la obra. ¿Está bien? Sabemos que es difícil, así que nosotros nos sentimos así, con Javi y con los chicos, estamos ahí intentando hacer experimentos a distancia y nos cuesta, sí, entendemos que a ustedes también les debe costar seguirlos, así que cualquier duda que tengan nos preguntan por mensaje, por mail o de la forma que ustedes más cómodo les quede. ¿Está bien? Así que bueno, a partir de ahora, este es el momento para las preguntas. ¿Sí? Todas las preguntas que se les ocurran es ahora. Y si no tienen preguntas, nos la irán haciendo en la semana, ¿sí? A través del mail. Lo que sí les pedimos es que en el trabajo práctico, la parte de las cuentas del método de Hittorf suelen ser un poco tediosas, ¿sí? No por lo difícil, sino que a veces uno se pierde muy fácil. ¿Sí? Así que cualquier duda que tengan, mándennos un primer borrador a sus tutores, que vamos a intentar ayudarlos. ¿Sí? Y también apóyense en el documento que está colgado en Classroom con la guía de cálculos, ¿sí? Que intentamos hacerlo lo más detallado posible y paso a paso, como para que puedan guiarse. ¿Está? Es una cosa
que el TP no tiene tantas complicaciones en cuanto a los cálculos, pero a veces uno se puede enroscar un poco. Ante el primer problema que tengan, no duden y nos avisen. ¿Está bien? Así que bueno, nos quedamos a la espera de sus consultas y ante la duda nos juntamos el jueves conmigo y si no, el viernes con Javi para evacuar todas las dudas que tengan sobre el trabajo práctico. ¿Les parece? Una preguntita, Juanjo. Sí, Ivana. Entonces, la medida en el método de las pilas de concentración. Sí. La medida de los potenciales, ¿cómo se relaciona con el número de transporte? Ahí te lo muestro de nuevo con en la filmina. Fíjate acá. ¿Ves que tenemos la pila sin puente tiene una expresión y la pila con puente tiene otra? Si haces el cociente de las dos, ¿sí? Vas a obtener información sobre 2 por T menos. ¿Está bien? Directamente así lo sacamos. En el caso de del método de Hittorf, tenemos que obtener un par de valores de titulación, ¿sí? Y después hacemos un cociente también. Está bien. Fíjense que las cuentas son simples, son titulaciones y cocientes. El tema capaz, lo que más cuesta es poder relacionarlos rápidamente. Pero de nuevo, en la guía de cálculos intentamos ser lo más precisos posibles, ¿sí? En cuanto a las cuentas que tienen que hacer y cómo realizarlas. Y también, como les dijimos recién, cualquier duda nos mandan un mail e intentamos resolverlo. ¿Está bien? Juanjo, yo tengo otra duda. Sí, Pedro. Teórica. Cuando usás puente salino, sí. ¿En la solución de la cajita de Petri pones la solución más diluida, dijiste? Cuando usás puente salino, en la caja de Petri va la solución del puente salino, ¿sí? Que suele ser nitrato de potasio muy saturado. ¿Sí? En el caso de la pila va eso. Sí. Buenísimo. A veces en otras materias... sin puente salino iría sin la cajita, diríamos. Iría con la cajita, pero en la cajita pones la solución más concentrada. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? Si no pongo cajita no tengo contacto eléctrico. Y si no, tengo por eso, pero no no he entendido bien esa parte. Joya. Gracias. Fíjense, esto es una pregunta para pensar, que ya de la lectura de la guía capaz se les ocurrió. ¿Por qué en los trabajos prácticos no usamos puentes salinos de cloruro de plata, que capaz son los más clásicos? ¿Sí? ¿Se imaginan por qué no usamos, de cloruro de potasio? Cloruro de potasio, ya les di la respuesta. ¿Sí? Es porque se forma una sal que es muy conocida, ¿sí? Que está presente, que se puede formar con lo que se nos genera en uno de los electrodos, ¿sí? Pero bueno, piénsenlo y lo charlamos el jueves. ¿Está bien? Era porque se formaba cloruro de plata o algo así. Sí, exacto, se me forma cloruro de plata. Si se forma cloruro de plata, tengo otro sistema completamente distinto que estoy estudiando. Bueno, los dejamos terminar y continuar con su día. Espero que cualquier duda no duden en consultarnos, ¿está bien? Y que si tienen algún inconveniente, avísennos, así podemos, desde nuestro lugar, darles una mano en lo que podamos, ¿está bien? Así que bueno, nos estamos viendo el jueves para discutir este trabajo práctico o cualquier otra duda que tengan, y si no, nos encontramos el viernes con Javi Lamar, ¿está bien? Les mandamos un abrazo y nos vemos muy pronto, chicos. Hasta luego. Chau, Adiós. Chao. Chao.